Familia y amigos, continuamos con el estudio de nuestro Evangelio de Marcos y estamos llegando a la tercera y última fase de nuestro Evangelio, que comprende la última etapa del ministerio de Jesús, especialmente alrededor de su pasión y muerte. Así es que vamos a estar leyendo a partir del capítulo 11, los versículos del 1 al 11, por favor. Es Marcos 11, del 1 al 11. Y a nuestro estudio le vamos a titular el día de hoy: Sálvanos, te rogamos. Esperando que todos ya se encuentren listos con sus Biblias en mano. Para quienes están llevando notas, qué bueno. De cualquier forma, les recuerdo que este mensaje estará ya dispuesto por la tarde en nuestra página de Facebook, La Tierra Fértil, o bien en nuestro canal de YouTube, La Tierra Fértil, para quienes lo quieran repasar nuevamente. Lo leemos juntos. Dice: Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y luego que entren en ella hallarán un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráiganlo, y si alguien les dijere ¿por qué hacen eso?, digan que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. ¡Hosana en las alturas! Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Señor, te damos muchas gracias por ayudarnos a llegar a esta tercera y última fase de este Evangelio, Señor. Pedimos nuevamente tu ayuda, tu gracia para poder comprender tus escrituras, Señor, y para que posteriormente también tengamos oportunidad de enseñarlas a otros, Señor. Rogamos que tu palabra siga siendo su obra preciosa de transformación, no solamente en nuestras vidas, sino en aquellos que hoy están escuchando por primera, por segunda vez tu palabra, o que futuramente este mensaje pudiera llegar, Señor, a más familias, Señor. Sigue haciendo tu obra de restauración, Señor, en familias completas. Rogamos que este milagro se siga efectuando en todo nuestro territorio nacional, Señor. Permite, Señor, que tu palabra siga siendo predicada y que tu reino siga extendiéndose, Señor bendito, en todo nuestro país, Señor. Te lo rogamos, mi Dios. Pedimos nuevamente que tu palabra preciosa, Señor, sea alumbrando nuestros corazones, mi Dios, y que lleve a cabo el propósito por el cual tú la has enviado en nuestras vidas, transformándonos a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Él. Amén. Este pasaje nos presenta la última semana de la vida y el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Y es la última etapa que presenta este Evangelio de Marcos. La primera etapa comprende el ministerio de Jesús en Galilea, como ya lo hemos estado meditando anteriormente, entre las multitudes. La segunda etapa presenta al Señor ocupando la última fase de su ministerio, mayormente en preparar a sus discípulos de forma privada, porque recordarán que después de la resurrección de Jesús y habiendo Él ascendido a los cielos, ellos fueron enviados para predicar el Evangelio no solamente en Jerusalén, en toda Judea, sino también en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero esta última y tercera fase del Evangelio se enfoca a la pasión y a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esta última, pues, es la semana de la Pascua. Mucha gente ya había llegado a Jerusalén de muchos países para celebrarla. Hablamos aproximadamente de 2 millones de personas aproximadamente. Y muchos de esos peregrinos participaron en esa procesión en la entrada triunfal de Jerusalén, extendiendo sus mantos y tendiendo palmas en el camino. Pero aunque la muchedumbre proclamaba a Jesús como el Rey, en ningún sentido se trató de la coronación de Cristo, aunque Jesús es el Rey verdadero que merece toda la gloria, la honra y la alabanza. Esto no fue la coronación que Dios dio a su Hijo Jesucristo. La coronación que Dios dio a Cristo tiene lugar en 2 etapas. La primera
hablamos de su coronación celestial que se llevó al cabo después de su victoria en la cruz. Como lo dicen las Escrituras en Filipenses, acompáñame por favor al capítulo 2, Filipenses 2, podemos leer los versos del 7 al 10, Filipenses 2, 7 al 10. Lo leemos juntos, dice: sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Ok? A respecto de esta coronación, podemos leer también en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos 1, 3, estamos meditando que es la primera fase de su investidura como rey, su coronación celestial. Dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y finalmente te voy a pedir que me acompañes a Hebreos capítulo 12, verso 2. Hay muchos pasajes que hablan al respecto. Solamente quise tomar algunos. Hebreos 12, 2. Dice: puesto los ojos en Jesús. Y este pasaje me encanta. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así es que la primera fase de esa coronación de Jesús sucede al cabo de su victoria en la cruz, como lo decíamos. La segunda fase de su investidura ocurrirá en el futuro, cuando regrese a la tierra montado en un caballo blanco, como lo describe Apocalipsis capítulo 19. Ya no sobre un pollino, hijo de asna, sino ahora lo veremos seguido de un ejército celestial. Cuando Él venga, juzgará al mundo en justicia y reinará por 1000 años en la tierra y por toda la eternidad en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, en el verso 33. Lucas 1:33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino, ¿qué dice? No tendrá fin. De ahí nos saltamos hasta el profeta Isaías. Vamos a leer en el capítulo 9, el versículo 7, por favor. Isaías 9:7. Que dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así que no hablamos en esa entrada triunfal a Jerusalén de la coronación de Jesús. Aunque entró a la ciudad en calidad de rey, al mismo tiempo se marcaba su sentencia para ser crucificado. La reacción de la multitud no fue una expresión de fe verdadera, ni de alabanza por el Rey verdadero de Israel. Ellos contemplaban en Jesús solo su expectativa de libertad del sitio romano. Y no solo eso, sino ser el nuevo imperio dominante del mundo. El día que Jesús fue sentenciado a muerte, esa misma multitud que lo ovacionó sin fe, ahora eufóricamente gritaban exigiendo a Pilatos que fuera crucificado. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale!, decían. Así que la entrada de Jesús a Jerusalén sirvió para que los líderes judíos se preocuparan por esa reacción colectiva, la cual vislumbraba una posible sedición a los ojos de lo que podrían haber pensado los romanos, y de esta manera irrumpir en la ciudad con violencia y destrucción. En la antigüedad, cuando se sabía de alguna sedición, algún movimiento social, el Imperio Romano reaccionaba de esta manera e iba e irrumpía y llegaba incluso a destruir totalmente la ciudad, quemándola.
Por eso es que los líderes religiosos judíos tenían ese temor. Acompáñame a leerlo en Juan capítulo 11, versos 47 y 48, para que podamos corroborarlo. Dice Juan, Evangelio de Juan 11, 47 al 48. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ese era el temor principal que tenían ellos. Así es que esta entrada triunfal sirvió para que llevaran a cabo el plan para matar, para aniquilar a Jesús por parte del concilio de los ancianos. Vemos entonces a esta muchedumbre, a esta multitud ovacionando a Jesús. Pero anteriormente recordemos que Jesús no había permitido una declaración abierta y pública de que Él era el Mesías. Incluso alguna ocasión, recordarás, cuando alimentó milagrosamente esos 5,000, Él frustró la intención de aquellos que le pretendían hacerle rey. Esto lo encontramos en Juan, en el capítulo 6, en los versículos 14 y 15. Juan 6, 14 y 15. Dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. No obstante, ya había llegado el momento en el plan divinamente determinado para que Jesús muriera. Por eso es que ahora sí permite que haya una declaración de él como el rey y de que le aclamaran como rey de forma pública y entre las multitudes. Y esta escena fue profetizada en el Antiguo Testamento por el profeta Zacarías en el capítulo 9, en el versículo 9. Vamos a leerlo juntos, que es muy importante. Dice Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y esta profecía tuvo cumplimiento, al igual que todas las que anunciaron a Jesucristo en el Antiguo Testamento con exactitud, como lo podemos notar. Lo que nos recuerda que la Biblia anuncia también su pronto regreso para establecer su reino milenial, y de la misma manera que se cumplieron las profecías que anunciaron su primera venida, así también se cumplirán los anunciamientos de su segunda venida, entre los cuales menciono a uno. Vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, por favor, versículos del 13 al 18. 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Vamos a leerlo juntos. Muy importante que tengas siempre a la mano algún marcador para que puedas resaltar algunos pasajes que serán sin duda muy relevantes para nuestro estudio el día de hoy. Dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Observen que en el versículo 15 se incluye junto con la iglesia en ese formidable momento del arrebatamiento, diciendo en la parte B:
nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron en él. A los que durmieron, perdón. Sí, en él. Luego el verso 17 sucede lo mismo. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos para siempre con el Señor. La segunda venida de Jesús sucede al final de la semana 70 de Daniel, que vamos a comentar en un momento. Así que si Pablo dice que se incluye diciendo, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, afirma entonces que él como iglesia, junto con los demás hermanos, pasarán por la semana 70 de Daniel. A diferencia de muchas enseñanzas que mayormente se enseña, valga la redundancia, en las iglesias respecto a que el traslado o el arrebatamiento de la iglesia suceden antes de que inicie la semana 70 de Daniel. Esto nos da pauta a entender con claridad que la Biblia sí señala que la iglesia pasa por esta semana 70. Ahora, insisto, la venida del Señor se ubica al final de esta semana 70, que se divide en dos fases de 3 años y medio. Bueno, entonces la venida del Señor, la segunda venida del Señor, sucede al final de los segundos 3 años y medio. Entonces sería al final de la tribulación. Lo que entendemos aquí entonces es que Pablo está incluyéndose junto con los hermanos de esa posibilidad de permanecer hasta la venida del Señor. Y resuelve en el versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. El arrebatamiento sucede de esa manera, ¿verdad? Recibiremos al Señor en el aire, para que posteriormente Él asiente su pie en el monte de los olivos y ahí comience lo que se conoce como el día del Señor. Amén. Y es que después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su ascensión al cielo, la iglesia creía que les tocaría a ellos vivir ese momento, esa segunda venida de Jesús, especialmente por algunos dichos de Jesús. Ellos creían que al menos sucedería mínimo durante alguna fecha, alguna etapa del primer siglo. Recordaron ustedes, hace algunas semanas meditábamos en Marcos, en el capítulo 9, en el versículo 13. Marcos 9, versículo 13, que contiene precisamente una de esas declaraciones que pudieran haber sido malinterpretadas en ese tiempo por los que escucharon a Jesús. Lo leemos diciendo, dice Jesús, de cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Entonces, esto daría pie para que se entendiese que entre la multitud que estaba presente ese día, algunos estarían vivos y presenciarían esa segunda venida de Jesús viniendo con poder en su reino. Ya tuvimos oportunidad de estudiar juntos este tema cuando estudiamos la transfiguración en este capítulo 9. Si alguien desea repasarla, ya sabe que está en nuestras páginas de internet. Después de que Jesús, también esto sucede al respecto de lo que estamos comentando, después de que Jesús le dio a entender a Pedro con qué muerte había de glorificar a Dios, finalmente le dijo Jesús a Pedro, sígueme. Y leemos en Juan capítulo 21, los versos 20 y 23, 20 al 23, Juan 21, 20 al 23, que sucedió algo en esa conversación. Dice, volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Estamos hablando de Juan, ¿verdad? El discípulo amado. Cuando Pedro le
vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Y es que, en primer lugar, Jesús sabía que Pedro moriría antes que Juan. Incluso el mismo Juan habría llegado a pensar que él no moriría hasta al menos ver a Jesús venido en su reino, en esa segunda venida. Otro de esos pasajes interesantes sucede en Mateo capítulo 24, en el verso 34, cuando Jesús dice, Mateo 24, 34, de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Otro pasaje lo encontramos en Hechos capítulo 1, versos del 10 y 11. Hechos 1, 10 y 11. Dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Ellos entonces llegaron a creer que así como le vieron irse, también le verían regresar. Así es que este pensamiento colectivo en la iglesia era lo que predominaba en ese tiempo. Ellos creían que todo esto tendría lugar al menos en el primer siglo, y algunos llegarían a estar vivos para presenciarlo. Y digo todo esto, mis queridos hermanos, con el propósito de que recordemos que todas las cosas que se profetizaron respecto a la primera venida de Cristo se cumplieron, por lo que debemos estar siempre expectantes al cumplimiento de la segunda venida, que igual ha sido profetizada. Y esto era la constante en la iglesia. Y que pidamos al Señor que estemos expectantes como esa iglesia del primer siglo, que tenía en su corazón la esperanza de que a ellos les tocara ver ese momento glorioso, sin duda. Así nosotros debemos estar con ese pensamiento, amando su venida, como dice Pablo a Timoteo cuando habla de su coronación, de su recompensa. Dice: ya estoy por ser crucificado y me espera una corona de justicia, la cual me da el Dios juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Qué importante entonces que estemos nosotros como iglesia, al igual que ellos, expectante a esa segunda venida y amando ese acontecimiento sobre todas las cosas, con esperanza, mis queridos hermanos. Porque aunque las cosas vemos que están poniéndose difíciles, aún todavía buscamos acomodarnos de alguna manera en este entorno tan difícil que estamos viviendo ya en este mundo. Pero nosotros debemos tener nuestra perspectiva y nuestra visión en nuestra ciudad celestial, en esa ciudadanía celestial. Amén. Muy bien. En la entrada triunfal de Jerusalén que estamos observando hoy, Jesús cumplió otra profecía en el Antiguo Testamento, la cual fue anunciada por el arcángel Gabriel al profeta Daniel. Acompáñame, por favor, a Daniel en el capítulo 9, por favor, versículos del 24 al 27. Daniel 9, 24 al 27. Espero que ya hayas llegado. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí,
y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El arcángel Gabriel anuncia al profeta Daniel 490 años de dominio gentil sobre Israel y sobre su santa ciudad. 69 de dichas semanas han pasado ya y solo queda la semana septuagésima. Esto es el último periodo de 7 años antes de traerse a Israel la justicia eterna. Todos sabemos que en esa septuagésima semana sucederá no solo la aparición del anticristo, sino acontecerá lo más terrible, la tribulación, la gran tribulación, que de la historia no ha habido otra igual, y que será principalmente contra la iglesia de Cristo e incluirá el último intento por destruir y aniquilar al pueblo de Israel. 70 semanas es básicamente 70 por 7, esto es 490. En otras palabras, la profecía habla de una semana para referirse a un periodo de 7 años. Cada día representa un año. Gabriel le dijo a Daniel que habría un periodo de 69 periodos de 7 años cada uno, esto es 483 años, diciendo: desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Este decreto del que se hace referencia aquí fue dado por Artajerjes Longimano, según los historiadores, aproximadamente en el año 445 a.C. Esto lo podemos encontrar descrito en Nehemías, en el capítulo 2, en el verso 5. No lo vamos a leer, tú puedes repasarlo en casa, solo te pido, si llevas notas, que lo puedas tener registrado. Es Nehemías 2, verso 5. Solo para un antecedente, es aquella ocasión cuando Nehemías está frente al rey y pide que éste le conceda regresar a Jerusalén para la reconstrucción del muro que está tirado y las puertas quemadas a fuego. Muy bien. Es decir, se cumplió el primer periodo de 7 semanas de años anunciado a Daniel. Las 62 semanas siguientes se cumplieron en esta última etapa que estamos entrando a estudiar en el Evangelio de Marcos. Es decir, desde la entrada a Jerusalén en el famoso Domingo de Ramos, que según la opinión de este siervo suyo no fue en domingo, como tradicionalmente se celebra. Hasta la muerte de Jesús se cumplió el segundo periodo de 62 semanas, lo que hace un total de 69 semanas. ¿Ok? La profecía referente a la destrucción de Jerusalén y el santuario fue cumplido en el año 70 después de Cristo por el ejército de Tito. Así como lo describe el ángel a Daniel, diciendo: el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto lo encontramos ahí, en el capítulo 9 de Daniel que leímos, en el versículo 26. Entonces démonos cuenta, mis queridos hermanos, primero se cumple lo del decreto de restaurar Jerusalén por Artajerjes Longimano. Posteriormente, ahí llega el cumplimiento de ese primer periodo de años o de semanas anunciado por el ángel, para posteriormente cumplirse el siguiente periodo, es decir, los siguientes 62 semanas, cuando Jesús entra a Jerusalén y es muerto, no por sí, sino por el pueblo de Israel en su rechazo de no reconocerle como Mesías. Ahí se cumple el periodo de 62 semanas. Entonces pensamos en 7 más 62 son 69 semanas. ¿Ok? Al final de ese anunciamiento del ángel,
describe que la ciudad de Jerusalén sería destruido junto con la santa ciudad. Y esto tuvo lugar en el año 70 después de Cristo. Muy bien. Los últimos 7 años restantes tendrán lugar en los últimos tiempos. Es decir, esa famosa semana 70, la número 7, todavía no sucede. Pero antes de que ocurra esta última semana, Israel tendrá que recuperar el control de la tierra prometida, la cual, como todos nosotros sabemos, ya sucedió en 1948, al final de la Segunda Guerra Mundial. Y en especial de toda la ciudad de Jerusalén, que también ya se logró casi por completo. Esto en el año 1967. Y digo casi por completo porque todavía el sitio donde será reedificado el próximo templo está ocupado por el Domo de la Roca, que es una mezquita árabe, lo cual también algún día será quitado para poder ahora sí reconstruir el templo, el último, lo que significará ya el periodo de esa semana 70 profetizada. Cuando por fin Israel aparentemente logre la paz con Palestina, eso sucederá cuando ya en ese tratado de paz se pueda negociar quitar esa mezquita y ahora sí reconstruir el templo. Esto es lo que se entiende por la señal de la famosa paz y seguridad que anuncia Jesucristo. Ya reconstruido el templo, sucederá el cumplimiento del último anuncio hecho por el ángel. En el versículo 27 que leímos, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así es que la semana 70 está dividida por 2 periodos de 3 años y medio. Esto que anuncia el ángel finalmente es la mitad de ese periodo, el inicio de los segundos 3 años y medio, es decir, la tribulación. Al respecto, Jesús se refirió a esta mitad de la semana como el inicio justamente de ese tiempo terrible. Acompáñame a Mateo capítulo 24, versículos del 15 al 22. Vamos a leerlo. Mateo 24, del 15 al 22. Dice: por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Oren pues que su huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es decir, con esto entendemos que los siguientes 3 años y medio, la segunda mitad de la semana 70, pues realmente será cortada de lo terrible que será, incluso hasta para los escogidos. Si no fuese acortado este tiempo, nadie sería salvo. Es decir, finalmente quiero entender que sucumbiríamos o sucumbirán ante la tentación, especialmente de apostatar, desgraciadamente. Y en un punto final de esos 3 años y medio aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Aparecerá Jesucristo viniendo en las nubes, en principio para buscar a sus escogidos, a su iglesia. Con las primeras 69 semanas de la profecía de Daniel cumplidas y con Israel ya establecido en su propia tierra, la pregunta obvia es: ¿cuándo inicia la semana 70 de Daniel? En su discurso en el Monte de los Olivos, Cristo les dice a sus discípulos, ahí mismo en Mateo 24, los versículos 33 al 34, Mateo 24, 33 y 34, dice: así también ustedes, cuando vean todas estas cosas
Conozcan que está cerca, a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Jesús se refirió principalmente a los eventos de la semana 70, que deben suceder antes de su retorno. Por lo tanto, esta semana 70 tiene un gran significado para todos aquellos que están o estamos, como dice Tito en el capítulo 2, en el verso 13, este pasaje es muy bonito, Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No sé si tú estés en ese pensamiento de anhelar esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí es donde tú y yo sí podemos con un corazón íntegro y con una grata expectación decir: Hosana, Hosana, ven y sálvanos, ven y ayúdanos. Esta es la expresión que se cantaba en la fiesta de los tabernáculos, de la cual tomaron para proclamar a Jesús Rey de Israel ese día en la entrada triunfal de Jerusalén. En especial tomada del Salmo 118, versículos 25 al 26. Salmo 118, 25 al 26. Que dice: Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová les bendecimos. Para reflexionar esta mañana, el entusiasmo de esta multitud se debía en parte porque muchos ya habían presenciado esas señales milagrosas, esas sanidades portentosas que Jesús había hecho. La alimentación de los 5,000, aquella ocasión, incluyendo el milagro más reciente de esa etapa final del ministerio de Jesús, que fue ver a Lázaro salir de los sepulcros cuando ya había estado muerto al menos 4 días. O de la sanidad de esos 2 ciegos de la ciudad de Jericó, uno de ellos que estudiamos la semana pasada, Bartimeo. Y como ya lo hemos visto, ya habían intentado hacerle rey anteriormente. Sin embargo, el pueblo no estaba suplicando la salvación del pecado o haciéndole rey de sus vidas en realidad, sino que podían ver solamente la bendición material, la prosperidad y la liberación del dominio y la opresión romana. Buscaban entonces el cumplimiento de todas las promesas relacionadas con el reino del Mesías. Y cuando Jesús no cumplió tales promesas, las cuales sí cumplirá en su segunda venida, la proclamación sin fe, insisto, de esta multitud se convirtió finalmente en rechazo absoluto contra él. Como ya lo había revelado Jesús a sus discípulos, él vino la primera vez para morir. Aunque ellos finalmente no lo entendieron hasta que después lo vieron resucitado. Entonces dice la Escritura que pudieron comprender todo lo que se hablaba en las Escrituras de él. Hosana era una palabra que vino a ser una expresión de alabanza, aunque originalmente fue quizá un clamor pidiendo ayuda. Así que podría traducirse también: ven y ayúdanos, como dice el Salmo 118, 24 y 25. Y creo que nosotros todos los días debemos hacer esa oración, ese clamor en medio de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Familia hermosa, México está en un tiempo verdaderamente de crisis. Yo sé que todos lo hemos notado, incluso las personas que no son cristianas podrían describir a un México en crisis. Crisis social, desabasto de medicamentos, una división, una polarización terrible, crisis económica, pero sobre todo una crisis moral. Cada vez el pecado se ha ido manifestando más y más. No dudemos que en un futuro podamos visualizar aquello que la Biblia describe categóricamente como malo,
siendo lo que predomine como algo bueno entre nosotros como sociedad. La maldad está creciendo hoy por hoy. Lamentablemente la iglesia está en un tiempo cada vez de un letargo religioso, acomodadizo. Como decía el pastor Juvenal, nos describimos como consumidores de buenos mensajes en la internet. Tenemos un abanico de ofertas para estar constantemente viendo predicaciones, lo cual yo digo, es que no es que esté mal, sino que recibimos todo tipo de mensaje, pero no hacemos caso a la palabra de Dios. Podemos tener a nuestros maestros preferidos, podemos tener a nuestros predicadores preferidos, a nuestros cantantes preferidos, pero si buscamos un avivamiento, yo lo que puedo ver en el avivamiento del tiempo del nacimiento de la iglesia, después del Pentecostés, fue a la vez un tiempo de persecución. Hoy por hoy tenemos cualquier ritmo, cualquier estilo de música para cantar al Señor, lo cual yo no condeno. Soy músico. Pero eso nos ha hecho entrar en un pensamiento de comodidad como iglesia. Hemos descuidado el tiempo de oración. Muchos han descuidado el congregarse, que es básico. Dice Hebreos capítulo 10, 24 y 25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbres. O más bien dice el verso 24, disculpen ustedes, estimulándose unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces se ha dado ya esto últimamente, y más ahora en el tiempo de pandemia, más ahora que estamos a través de estos medios electrónicos para congregarnos. Algo está sucediendo con nosotros como iglesia. ¿Será que el tiempo de la apostasía de la iglesia de los últimos tiempos ya comienza a ser notorio para posteriormente dar pie a que aparezca, conforme a la cronología bíblica, el anticristo y ya finalmente podamos estar dentro de esta semana 70? No lo sabemos. Lo que sí es que diario tenemos que hacer esa proclama: Señor, ayúdanos. Ayúdanos, sálvanos. La palabra salvar también es traducida con la misma palabra que se traduce sánanos. ¿Y de qué tenemos que ser sanos? Del pecado. Lamentablemente hoy hemos vivido en ese pensamiento de la gracia que nos hace sin duda alguna estar bajo el perdón del Señor, pero con eso damos pie a la libertad malentendida de pecar. Realmente Dios está llamándonos a un tiempo de madurez. Estaba yo pensando en la palabra huiotesia del griego, que habla no de la adopción a la cual estamos llamados tú y yo a participar en algún futuro, prometida para la iglesia vencedora. Y déjenme decirles que ese es el llamado que Dios tiene para nosotros, que pasemos de ser solo hijos recién nacidos, como ustedes ya lo recordarán, que nuestro querido Alvarito y Eli nos lo han enseñado constantemente. No nos quedemos en el solamente nacimiento, en el nuevo nacimiento, como bebés espirituales, como tecnones o tecnonas, dice Eli, sino avancemos a ser juyos de Dios, hijos maduros de Dios, para que posteriormente sí tengamos la calidad, no de ser adoptados como se entiende esa palabra coloquialmente entre nosotros, que es darle los derechos a una persona que no es de nuestra sangre, como si fuera nuestro hijo, que no lo sea, sino más bien ese es el grado de la madurez. Esto se usa para quienes han pasado de la inmadurez ahora sí a la estabilidad emocional. La madurez, pues.
Y yo pensaba en mi carácter, y cuando pienso en mi mal carácter, en mis reacciones humanas, en mi pecado, en mi carne, es cuando yo finalmente le digo al Señor, sálvanos, sálvame, sáname de mi maldad. Ese es nuestro clamor todos los días, mis queridos hermanos. Yo quiero terminar diciéndoles que el apóstol Pedro se dirigió a esa misma multitud que gritaban a Jesús, Hosana, y que le daban esa bienvenida, pero que después gritaban, crucifícale. Pedro se dirigió a esa misma multitud para decirles que ellos fueron copartícipes de la responsabilidad de la muerte del Señor. En Hechos capítulo 2, versos 22 al 23 y después 37 al 38. Lo voy a leer rápidamente y con esto vamos a terminar. Hechos 2, 22 al 23 y después 37 al 38. Dice, varones israelitas, escuchen estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. La palabra compungir quiere decir que sienten pena por algo que han hecho mal. Pidamos que esto suceda en nuestro país, en la iglesia hoy por hoy, que seamos verdaderamente compungidos de corazón, que haya un sincero arrepentimiento en nosotros y caminemos de acuerdo a su gracia y que sí seamos aquel pueblo que grita, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa debe ser nuestra oración y esa debe ser nuestra insistente proclamación día a día, nuestra insistente clamor, es lo que quise decir. Oramos, Señor, pedimos, sálvanos. Conoces las circunstancias, la tragedia en la que cada día nos vemos en este país tan hermoso, Señor, y el mundo entero al mismo tiempo, Señor. Mi Dios, permite que más personas reconozcan la necesidad de un Salvador, la necesidad de su salvación, provista por ti a través de tu único Hijo, Jesucristo, quien entregó su vida en la cruz del Calvario. Pedimos porque tu iglesia, Señor, verdaderamente, Señor, deseemos tu venida, Señor, y experimentar, Señor bendito, ese milagro de redención que tú has prometido, Señor. Porque deseamos, Señor bendito, verte, Señor. Y que tú establezcas tu reino de justicia y paz, Señor. Y que juzgues al mundo por su pecado, Señor. Pero dice tu palabra que tú no retardas tu venida como algunos la tienen por tardanza, sino que eres paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y te damos gracias por esa gran misericordia, Señor. Pedimos por la salvación de nuestro país. Sabemos que así como se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo todas esos anunciamientos proféticos del Antiguo Testamento referentes a su primera venida, a su muerte en la cruz, así se cumplirán cada una de las promesas hechas en tu palabra por tu Espíritu Santo de tu segunda venida, Señor. Ayúdanos como iglesia entonces a estar atentos y a caminar, Señor bendito, con esa esperanza, Señor. Porque cuando hablamos de la semana 70 de Daniel, tiene un gran significado para todos aquellos que anhelamos. Sí, Señor, para todos aquellos que anhelamos. Como dice tu palabra, Señor, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mi Dios, Hosana, ven y sálvanos, Señor. Ven y sálvanos, Señor.
Salva nuestro México, Señor. Toma, Señor bendito, esta gran necesidad de que tu reino sea extendido en este país, Señor. De que más familias te conozcan, Señor. De que tu iglesia sea una luz verdadera, Señor, que alumbre en este tiempo de cada vez densas tinieblas, Señor. Mi Dios, redarguye nuestros corazones, Señor. Y si hay alguien entre nosotros, Señor, que está sucumbiendo ante la tentación, Señor, que está olvidando, Señor, esos momentos de dulce comunión, que está dejando atrás su primer amor, Señor, habla su corazón con ese amor con el que tú siempre nos hablas, Señor. Y con ese amor tan de Padre que tenemos de ti, que también nos corriges con disciplina, Señor, para que no seamos, Señor bendito, desviados, Señor. Mi Dios, permite, Señor, que caminemos hasta ese día, Señor. Mi Dios, ayúdanos por tu gracia, Señor. Sálvanos. Sálvanos de nuestra naturaleza carnal, Señor, de esa manifestación de humanidad que todos los días, Señor, quiere nuevamente enseñorearse, Señor, para que sea más bien la imagen de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas, Señor, todos los días, Señor. Redárgúyenos y ayúdanos, Padre Santo. Sálvanos ahora, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Veces he andado en mi fuerza y en lo que yo puedo hacer, y me siento sin aliento y cansado. Confieso que ya no puedo más. Hoy, como muchas otras veces, vuelvo mis pasos al lugar donde yo puedo descansar, donde tú das fuerza al desalentado, y que en ti espera, tú lo levantarás. Otra vez quiero caerme en tus brazos. Otra vez lavar mi mirada en tu rostro de amor. Otra vez quedarme quieto y callado a tus pies. Con tu mano en mi cabeza, Señor. Con tu mano en mi cabeza, Señor. Tu mano en mi cabeza, Señor. Otra vez quiero caerme en tus brazos. Otra vez clavar mi mirada en tu rostro de amor. Otra vez quedarme quieto y callado a tus pies. Con tu mano en mi cabeza, Señor, aquí estoy.